Bueno, bendiciones a todas las personas que nos escuchan, que van a estar pendientes de esta grabación, de esta enseñanza que vamos a tener. Vamos a hablar algo sobre la palabra de Dios, vamos a escudriñar. Es bueno estar buscando de Dios en todo momento. Y ahora en esta situación en la que nos encontramos actualmente, donde no está habiendo congregaciones por la situación que vive el país y el mundo, es bueno que a través de estas redes sociales nos podamos encontrar y podamos compartir la palabra de Dios, escudriñarla. Sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, la tenemos para escudriñarla y para compartirlas. Voy a invitar a todos a que si tienen su Biblia allí al lado, la tengan para que escudriñemos la palabra. Vamos a tocar un tema, como todos los temas que hay en la Biblia, demasiado interesante, un tema importantísimo para nuestras vidas. Y para ello vamos a ir al libro de los Hebreos, al capítulo 11. Remitámonos allá para ver Dios que nos quiere enseñar hoy. Ya les voy a decir de qué se trata el tema después de leer este texto bíblico. Hebreos capítulo 11, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, al Omnipotente. Enoc fue raptado, fue arrebatado. Pero sin fe, dice el versículo 6, estamos en Hebreos 11, del 1 al 6, este ya es el último versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí es donde vamos entrando al tema que les traigo para hoy, es la existencia de Dios. Porque es importante que nos concienticemos, de que sepamos, de que recordemos. Es demasiado importante para nuestra vida, para nuestra salvación, de que Dios existe, de que Dios es. Por eso quise resaltar este último versículo, el versículo 6 de Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, como somos todos los que lo buscamos, crea que le hay, o sea, que Dios existe, y que es galardonador de los que le buscan. La existencia de Dios. He titulado esta predicación, esta enseñanza. Y bueno, entendamos una cosa, analicemos algo. En cuanto a creer en Dios, o hablando, digamos, en términos de religión, podríamos decir que hay en la humanidad 4 tipos de personas referente a creer en Dios, referente a la religión. 4 tipos de personas. Los número 1 son los creyentes. Estas son las personas que definitivamente creen en Dios y además le creen a Dios. Estas personas están en las congregaciones, buscan de Dios, buscan agradar a Dios, buscan obedecer a Dios, y son los llamados por Dios, son los escogidos. Los creyentes, este es el grupo número 1 de personas. Hay otro tipo de personas en el mundo en cuanto a las creencias, en cuanto a la religión, y está el incrédulo. El incrédulo es la persona que muchas veces dice creer en Dios, pero no le cree a Dios.
le falta creer a Dios. Y muchas veces estas personas están también en las congregaciones, van, asisten, se congregan, hacen actividades, pero cuando se trata de creerle a Dios, en eso fallan. Están otros que son los agnósticos, otro grupo de personas. Es una persona, podríamos decirlo así, como en términos como neutral. Esta persona cree que es posible que Dios exista y a veces acepta, sí, Dios existe, pero desiste de que se pueda acceder a Dios. Dicen, Dios está por allá, nosotros acá. Él se basa en el relativismo y piensa que cualquier creencia, cualquier forma de buscar a Dios lleva a Dios. Ese es el agnóstico. Este no tiene problema con cualquier tipo de religión, de creencias, y ve que dice que Dios es un Dios personal, que de la manera como la persona lo busque de una u otra forma está bien para el agnóstico. Y esa persona agnóstica puede estar o no en la iglesia, generalmente no está. Y un último grupo de personas, para ella el número 4, son los ateos. El ateo definitivamente no cree en Dios, para nada. Este en la iglesia no está. Y si algún día se asoma por allá a la iglesia, es para cuestionar, para alguna otra cosa diferente, pero no por buscar de Dios. Ese es el ateo. Entonces repasemos. El creyente, el que definitivamente cree en Dios y le cree a Dios. El incrédulo, que aunque sabe que Dios existe y de pronto hace algo por buscarlo, no le cree a Dios. Todo lo que Dios enseña lo pone en duda, lo cuestiona, hace cosas de acuerdo a su parecer, se apoya en su propia prudencia y dice en Proverbios que uno no debe apoyarse en su propia prudencia, sino en lo que Dios manda. El agnóstico, ya decimos alguien neutral, sí, no es ni para allá ni para acá, dice de pronto sí, bueno, si existe Dios, pues de cualquier manera, Dios es individual, cualquiera lo puede buscar, cualquier religión, no importa la religión, es el agnóstico. Y el ateo, el que definitivamente niega a Dios y lo rechaza de tajo. Debemos de analizar en cuál de ese grupo de personas estamos, cada persona. Pero bueno, como estamos hablando de la existencia de Dios, muchas veces el ateo tiene la costumbre de decirle al cristiano y de enfrentarlo y de retarlo, a decirle, demuéstreme que Dios existe. Tengo que ver para creer. Eso dice el ateo. Y resulta que Dios está manifiesto en todo, está manifiesto en la creación. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la existencia de Dios. Aunque esto ni siquiera deberíamos hablarlo, Dios es omnipotente, Dios existe, Dios está, por Él existimos. ¿Cómo sabemos de la existencia de Dios? Toda la naturaleza, toda la creación es evidencia de que Dios existe. Vamos a leer una porción bíblica. Vamos, por ejemplo, miremos lo que dice el libro de Génesis y miremos el capítulo 1 sobre la creación, cómo estamos en este mundo, cómo surgió el universo, cómo existe todo lo que existe. No lo hizo ningún hombre, lo hizo un Dios creador, un Dios poderoso, un Dios del cual es difícil muchas veces hasta describirlo, tratar de referirse a Él. Voy a leer Génesis capítulo 1 y vamos mirando lo que Dios es, lo que Dios hizo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí existen, en ellos estamos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La misma creación, el cielo, la tierra, el universo, la luz, la hizo Dios. Disfrutamos de esto todos, creyentes y no creyentes, buenos y malos. Y aún así, el ateo se atreve a decir que Dios no existe. Entonces, ¿quién hizo todo lo que está? Está parado en la tierra que Dios creó y aún así se niega a creer que Dios existe. Sigue diciendo el versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Dios creó el día y la noche. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Allá están los cielos, todo el mundo los ve, sabe que ahí están. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Dios creó los mares. ¿Cómo dice un ateo? ¿De dónde, cómo explica él de dónde salieron los mares? Eso sí no lo pueden hacer, pero sí retan a decir, muéstreme que Dios existe. Y lo están viendo a través de la creación y no se perciben. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Toda la creación, paso a paso, fue hecha por Dios y es perfecta. Y cada cual tiene sus funciones en esta tierra, los árboles, las plantas, los animales, los seres humanos, todo tiene una función y es perfecto ante los ojos de Dios. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza. Cada planta produce lo que tiene que producir. El aguacate da aguacate, el mango da mangos, la pera da pera, la manzana manzana. Tanta sabiduría que en la naturaleza, tanta demostración de la evidencia de Dios, y aún así a veces la gente lo rechaza, los ateos lo rechazan. Y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Miren qué sabiduría, qué cosa tan tremenda. Y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y lo estamos viendo. Y así es como funciona. Ahora tenemos el sol que nos da su luz en el día. Sirve para muchas cosas la luz del sol. La luna en la noche. Y le sirve para muchos estudiosos de la astrología, de la astronomía, para muchas cosas, para sus estudios. Por eso dice aquí, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. El versículo 16 de Génesis 1 sigue diciendo, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, que muchas veces no nos detenemos a mirarlas, a contemplarlas, a admirar esa creación divina de Dios, por los afanes de la vida, por el mucho trabajo, por vivir cegados a lo vano, a lo terrenal. No contemplamos las maravillas de Dios. Y para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Dios creó las aves y los animales del mar en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día 5. Tremenda creación de Dios.
Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, igual que las plantas, cada animal según su género se reproduce. Los perros producen perros, los gatos gatos, las vacas, los caballos, cada animal produce según su género. Esto es demasiada sabiduría. Esto no se lo explican los ateos. Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó. Dios creó al creyente, al no creyente, al ateo, al agnóstico, a todos nos creó Dios. Pero la soberbia del ser humano, la altivez, la ignorancia, hace que las personas no entiendan esto, que duden de Dios, que nieguen su existencia. Un ser humano apareció, creado por Dios, y tiene la osadía de decir, no creo en Dios. Entonces, ¿de dónde salió este ser humano? ¿Y a dónde va a ir a terminar cuando parta de esta tierra? Porque todos vamos a partir. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¡Qué perfección! El hombre con sus funciones, con su condición masculina, la mujer con su condición, con sus características femeninas, para juntarse y multiplicarse, como dice la palabra de Dios. No como el ser humano lo quiere poner, que hombre con hombre, que mujer con mujer. Incluso viene la zoofilia, cosas terribles, que es la relación del hombre con el animal. Cosas como la necrofilia con muertos, cosas aberrantes que a Dios lo entristecen y desatan su ira. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. Dios nos entregó toda la creación para señorear sobre ella, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Animalistas, no pongan a los animales por encima del hombre. Dios creó al hombre para que el hombre enseñoree sobre toda la creación. No podemos equiparar los animales con el hombre. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Dios nos da el sustento. Hay personas que en su humana sabiduría rechazan la bendición de Dios, los alimentos. ¿Cómo es posible que la ciencia los modifique, los dañe? ¿Cómo es posible que se atreva a personas a decir este tal alimento es malo, no lo consuma? Dios creó todo bueno y todo es para nuestra salud. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Vamos a dejar hasta ahí la parte de Génesis. Sigue hablando más sobre la creación. Ya luego más adelante viene sobre la caída del hombre por la desobediencia de Dios. Pero esto nos enseña este pasaje bíblico y muchos más evidencia de la existencia de Dios. Está por todos lados. Nosotros mismos somos evidencia, cada ser humano es evidencia de la existencia de Dios, de nuestro creador, nuestro hacedor. Yo me pregunto, ¿quién es el ser humano para cuestionar a Dios, a nuestro dador de la vida, todopoderoso,
al creador del cielo y de la tierra, al dueño del universo, al creador de todo lo que existe, al que creó la tierra, los mares, los cielos, todo. ¿Quién es el ser humano? Alguien que nace, que empieza a mirar a ver el mundo que lo rodea, que maquina cosas en su mente, que muchas veces se hace sus propias ideas, sus propias cosas, y por ser alguien de pronto a veces famoso, envuelve a mucha gente con sus ideas erróneas, personales, dejando a Dios de lado. ¿Quién es el ser humano? Para cuestionar a Dios, para negar la existencia de Dios, para no darse cuenta de la majestuosidad de Él, de Dios y de su creación. Miremos el Salmo 90:10. ¿Quién es el ser humano? Salmo 90:10 nos dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Dios estableció en el ser humano a partir de cierto tiempo de que la edad promedia de vida para cada ser humano, llámese hombre o mujer, son entre los 70 y los 80 años. Ojo, promedio de vida. Porque alguien podría estar pensando, bueno, y entonces los niños que mueren y los que mueren a los 100 años. Hay excepciones que Dios hace para que eso sea así. Pero en la mayoría de las personas mueren más o menos a esa edad. Por eso aquí las pensiones, que los hombres se pensionan a tal edad, que la mujer a tal edad, más o menos 5 años de diferencia, 65, 72 años más o menos, según el país. Ahí hay sabiduría, porque del hombre no se espera más. Como les digo, en excepción, ocasionalmente alguna otra persona puede durar un poquito más. Y también depende, Dios nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad para manejar nuestras propias vidas. Por eso hay personas que pueden terminar con su vida cuando quieran y pueden terminar con la vida de otros. Mujeres, no maten a sus hijos en el vientre. Mujeres que están de acuerdo con el aborto, no lo hagan, están ofendiendo a Dios, están acabando con una vida. Dios nos ha dado esa potestad de manejar la vida propia y la ajena. También cuando Él quiere, pues Él de una vez también influye y puede evitar las cosas. Pero Él nos dio libertad, libre albedrío para hacer y deshacer. Por eso el mandamiento de no matarás. Pero en cuestión establecida por Dios, por medio de vida, se dice la palabra de Dios, Salmo 90:10, dice son entre 70 y 80 años, es el promedio de vida. Entonces, ¿quién es el ser humano? Alguien que viene por un tiempo a esta tierra y se va. Y sabemos, por lo que enseña la Biblia, que se va o para el cielo o para el infierno. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16. ¿Quién es el hombre? Para cuestionar a Dios, para no creer en Dios. Dice Santiago 4, 13 al 16. Vamos ahora, empieza diciendo así: los que deseéis, hoy y mañana iremos a tal ciudad, haciendo planes, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina. Eso es el ser humano, neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dios nos compara con la neblina. En lugar de lo cual debieras decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Los seres humanos, todos sin excepción, dependemos de Dios. Estamos para obedecerlo, para seguir sus lineamientos. El hombre se rebeldiza, el ateo se vuelve tremendo, viene el libertinaje, todo el mundo quiere hacer lo que quiera y no toman en cuenta a Dios. Por eso los grandes males del mundo. Y por ejemplo, mirando aquí lo que dice Santiago: mañana iremos a la tal ciudad,
y estaremos allá un año y traficaremos. ¿Qué hizo la gente el fin de año pasado, en diciembre? Como todos los demás años de ir para atrás. Todas las personas que confían en sus rituales, que las 12 uvas, que la ropa interior amarilla, que la maleta para darle la vuelta a la manzana, que cantidad de rituales que la gente se inventa en su vana sabiduría, en su necia sabiduría, en su necia creencias, en la sabiduría humana y terrenal, se inventan cosas. ¿Qué pasó con todo eso? No les funcionó de nada. Ahora estamos todos sometidos a lo que esta pandemia del coronavirus nos ha llevado, por voluntad de Dios, porque todo lo que pasa es por voluntad de Dios, sea bueno o sea malo, según nuestro criterio, sea bueno o sea malo, pero todo es por voluntad de Dios. ¿A dónde están los que muchos dijeron que iban a viajar, que porque seguían sus rituales de la maleta? No, Dios es el que tiene el control de todo. ¿A dónde están todos los jactanciosos, los ricos? ¿A dónde están todos los libertinos que decían, hago lo que se me venga en gana? Vino Dios y nos puso frenos. Es una muestra del poder de Dios. Entonces vemos que Dios es el que tiene el control, Él es nuestro creador. Dios es el que quita y pone. Hablando de esto, se han levantado a través de la historia de la humanidad diferentes personajes, entre comillas, importantes, humanamente son importantes. Muchos pensadores, filósofos, que han envuelto a muchos seres humanos con su ideología humana, terrenal y muchas veces diabólica, y dejando a Dios de lado. Y eso le ha traído muchos grandes al mundo. Nombro algunos, por colocar ejemplo. Está el filósofo Lenin, estudiado por muchos en universidades, en colegios, Sigmund Freud, Carlos Marx, todos estos que les he nombrado, por ejemplo el otro Engels, todos filósofos, políticos, pero ateos, inventores de sus propias doctrinas humanas, con lo cual trajeron al mundo ideologías terribles como es el comunismo, que ha dañado a muchas naciones, a muchas personas. Y cada uno de estos, según como leímos en Salmos 90:10, la vida del hombre son 70 años y los más robustos 80, edad promedia que Dios nos puso. Mira, por ejemplo, Lenin murió a los 54 años de edad. También Sigmund Freud murió a los 83 años, según la palabra de Dios. Engels murió a los 75 años. Carlos Marx murió a los 65 años. Todos vinieron a este mundo, pasaron por aquí, desafortunadamente dejaron una mala huella porque dejaron una cantidad de libros que la gente los estudia y humanamente parecen buenos, pero trajeron grandes males. Ahí están muchos países sometidos a dictaduras y a pobreza y a grandes males, por seguir estos pensamientos humanos y no la palabra de Dios, no los mandatos de Dios. Todos estos pasaron, dejaron de ser, fueron creación de Dios, a pesar de que fueron ateos y negaron a Dios. Y es curioso que varios de estos fueron descendientes de judíos, del pueblo escogido por Dios. Fueron descendientes de judíos. Uno de ellos incluso nació en una familia, creció en una familia que eran creyentes y eran conservadores, y aún así decidió ser ateo. En el caso de Lenin, él fue político, filósofo, revolucionario y comunista ruso. En el caso de Sigmund Freud, él fue un médico neurólogo austriaco de origen judío. Es el padre del psicoanálisis. Bueno, mejor dicho, ya murió. Friedrich Engels nació en una familia acomodada, conservadora y religiosa, propietaria de fábricas textiles. Carlos Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y comunista alemán. Ateos, todos estos, contrarios a Dios. Se basaron en su propio criterio,
se basaron en su propia sabiduría, en su propio parecer. Dios, usted a un lado, yo aquí con mi vida, yo soy el que pienso, el que decido, yo mismo soy Dios. Voy a influenciar la humanidad, entonces crearon libros y miren a dónde llegamos. Pero así mismo como estos filósofos, humanistas, ateos, líderes religiosos que dejaron de ser, llegaron a este mundo, se mostraron como los grandes, como los que según ellos tenían la verdad, dejaron de ser, de ellos no hay evidencia, no hay nada. Nombremos por ejemplo a Mahoma, de Arabia Saudita, fue el fundador del Islam, esa religión tremenda de por allá de estos países del Medio Oriente, donde hay gente que se inmola y que creen que matando están agradando a Dios. Se sabe poco sobre él, no hay mucho que se sepa de él, por eso incluso es considerado como una leyenda. Se autoproclamaba sucesor de Abraham, de Moisés y del mismo Jesús, imagínense. Y fue el autor del Corán, que es el único libro que aceptan los musulmanes y que lo consideran sagrado. ¿Qué pasó con Mahoma? Vino a este mundo como todo ser humano, según lo que se sabe de él, y dejó de ser, ya no existe más. Buda, en el año 560, 480 a.C., fundador del budismo en la India, se sabe también poco acerca de este personaje. Se dice que murió a los 80 años, otra vez cumpliéndose el Salmo 90:10. Enseñaba sobre la iluminación, la reencarnación y sobre el karma. Cosas a criterio de él, humanamente, inspiradas muy seguramente hasta por el mismo Satanás. El tal Krishna, también son muchos. El tal Krishna es considerado también una leyenda. La supuesta encarnación de un dios de la India. Y así una lista larguísima que vinieron y se mostraron como los que eran, como los que había que seguir. Y no, pero ¿qué pasa? Ninguno de estos vino a salvar al mundo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el enviado por Dios, el Hijo de Dios. Ninguno murió y resucitó por nosotros, por la humanidad. Ninguno vino a volver la humanidad perdida a los caminos de Dios. De ninguno de estos se escribió antes de que existiera, de que fuese. De Jesucristo se escribió muchísimo antes, durante y después. Ninguno de estos resucitó y se levantó de la tumba como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Podemos ir y visitar la tumba de nuestro Señor Jesucristo, la evidencia de que estuvo ahí, de que ya no está. No como pasa con estos anteriores que hemos mencionado. Ninguno de estos dijo: yo soy la luz, el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ninguno vino a reconciliarnos con Dios. Vino a enseñarnos huecas filosofías, vanas maneras de pensar, a confundirnos, a hundir más a la humanidad en el pecado, en la perdición. Pero hay gente que en su terquedad, hombre, se basa más en estos personajes que en Dios y que en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo es posible? Hay una anécdota que les quiero compartir. Ahí también en una ocasión un pastor entrevistando, de pronto lo han visto por YouTube, que se rodó mucho ese video, un pastor entrevistado por una periodista atea. Y lo quiero traer aquí a este caso porque es bueno que de pronto los que no lo saben lo conozcan. El pastor, la periodista, mofándose y burlándose como hacen los ateos de que Dios no existe, y le dice al pastor: ¿cómo usted me demuestra, cómo me comprueba que Dios existe, que hay un paraíso, que hay un infierno? Bueno, muéstremelo porque yo lo quiero ver, ustedes solamente me leen la Biblia. Y el pastor le plantea lo siguiente, y entonces le dice: bueno, vamos a hacer entonces los dos hagamos aquí pongamos un ejemplo. Supongamos usted es atea, yo soy creyente.
Vamos a suponer que usted como atea tiene razón. No hay infierno, no hay cielo, no hay paraíso, no hay Dios, no hay nada. Lo que yo enseño no es. Y usted tiene la razón. Y nos morimos los dos. Y si no hay nada de eso, si no hay cielo, si no hay infierno, si no hay Dios, yo como creyente, ¿qué pierdo? Si usted tiene la razón como atea, pues yo no pierdo nada. Porque al fin y al cabo, nada me pasa, dejé de ser yo y dejó de ser usted. Y no hay nada. Pero vamos a suponer lo contrario. Supongamos que yo como creyente tengo la razón y Dios existe. Existe el infierno donde se van a ir los pecadores. Existe el cielo donde se van a ir los hijos de Dios, los que aceptan a Dios, los que aceptan a Jesús como su Señor y Salvador. Nos morimos los dos y esto es real. Usted como atea pierde mucho, yo como creyente gano mucho, porque voy a ser salvo, porque yo tenía la razón. Entonces vemos tremenda sabiduría. Incluso en ese ejemplo que nos planteó este pastor con sabiduría, vemos de que es inteligente, es sabio creer en Dios y dejar el ateísmo y dejar en los que se dicen creyentes la incredulidad que a veces nos llega, que a veces podemos llegar y desconfiar, dudar de Dios. Dios existe, Dios es todopoderoso, Dios es nuestro creador. Hay más evidencia, miremos textos bíblicos sobre la existencia de Dios. Hemos escuchado todos sobre un personaje bíblico, Job, por ejemplo. Job, que pasó por muchas pruebas, empezó siendo una persona demasiado rica, Dios lo tenía muy bendecido. Tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres, tenía a su esposa, tenía muchas riquezas, pero vino a ser probado por Dios y en un momento perdió todo, murieron sus hijos, perdió todas las riquezas, estuvo enfermo, dice que su cuerpo se llenó de llagas de los pies, de la planta de los pies a la coronilla de la cabeza, perdió todo, incluso su mujer cuando lo vio ya en tremendo estado le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Con todo eso Dios, el santo Job, no renegó de Dios, por el contrario, siempre lo exaltó. Pero hay un detalle, y es que Job consideraba que Dios tenía que como que agradecerle, como que recompensarlo, como que porque él era bueno. Y Dios resulta que Él es el Todopoderoso. Él es el dador de la vida, Él da, Él quita, Él pone. Entonces Job estaba equivocado en el sentido de que él pretendía que Dios tenía que estar como agradecido o como quién sabe qué con él. Y entonces Job, siendo confrontado por unos amigos que vinieron a verlo en su estado, en su condición mal en la que estaba, él se cuestionó y decía: yo he sido muy bueno, yo he hecho esto y lo otro. Y entonces en el capítulo 38 hasta el capítulo 41, Dios le habla directamente a Job junto con los que lo acompañaban y le hace entender la grandeza de Dios, porque Job lo estaba mirando de otra manera. Y dice así, por ejemplo, el capítulo 38, voy a leer algunos versículos salteados del capítulo 38 al 41. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese ateo? ¿Quién es ese que se dice creyente que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como varón tus lomos, le dice Jehová, nuestro Dios, a Job y también a nosotros. Yo te preguntaré, le dice Dios, y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú, Job, y tú, creyente, o tú, ateo? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes.
¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, estos son los ángeles. ¿Dónde estábamos nosotros cuando Dios fundaba la tierra? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Dios le puso freno al mar, el mismo mar que Dios creó. Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por su baja oscuridad, y extendí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, mar, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. ¿Dónde estábamos cuando Dios fundó el mundo? Y así los invito, si tienen tiempo, si tienen la disposición, léanse todo el capítulo 38, 39, 40 y 41 del libro de Job y verán todo el cuestionamiento que Dios le hace a Job, que a la vez nos lo hace a nosotros, sobre quién es Dios, sobre su potestad, sobre toda la creación. Entonces, bueno, es así, esto es lo que quería compartir, la existencia de Dios, la hemos impregnado en todos lados. Nosotros mismos somos su propia evidencia de que Dios existe. Creámosle a Dios, hermanos creyentes. Dios nos habla, escudriñemos las escrituras, creámosle a Dios, sepamos que vamos a ir bien librados de todas las pruebas que vienen sobre el mundo. Sepamos que como cristianos estamos protegidos por Dios. Regocijémonos en Él, apoyémonos en Él. Si este mensaje llega a alguna persona incrédula, alguna persona atea, por favor reflexione, está a tiempo mientras hay vida y esperanza. Dios existe, usted, persona atea, es propia evidencia de que Dios existe. Usted existe porque Dios creó la humanidad, creó el mundo. Este planeta en el que usted está es porque Dios lo puso para usted y para todos. Su cuerpo, cómo funciona, la alimentación que consume, el sol, Dios lo hace salir sobre buenos y sobre malos, la lluvia, todo está creado para nosotros. Dios nos lo hizo todo para nosotros. Por favor reflexione, porque es que si le dedica algún tiempo a la Biblia, si lee, si ora con Dios, si lo busca, si usted le dice a Dios, Dios, demuéstrame que tú eres, que tú existes, refiriéndome yo al ateo, va a tener la oportunidad de que Dios se le va a manifestar, de que Dios le va a proveer la salvación, como nos la va a proveer a todos los que hemos creído en Él, en su palabra, en su Hijo Jesús que fue crucificado, que toda la humanidad lo conoce, que incluso hasta los que no son creyentes usan a veces los símbolos cristianos para muchas cosas. Si lo invito a que reflexione, a que recapacite, nada se gana. Usted por el contrario pierde mucho con negar a Dios, con sobreponer su orgullo, su propia convicción. Déjese guiar por Dios, déjese orientar, deje que Dios se manifieste a su vida. La salvación es para todo el que quiera acercarse a Dios, porque todos pasaron, todas las personas digamos importantes humanamente hablando, en las cuales los ateos sí creen, Carlos Marx, Hegel, Friedrich, todos aquellos filósofos, pensadores y otros muchísimos más, incluso los que se levantan ahora, incluso toda esa cantidad de modernos que hay, youtubers y cuantas cosas, que eso la gente les cree de una. Ahí sí ya no hay ateos para esos casos, pero el principal, al dador de la vida, al que nos va a llevar al paraíso, a un mundo perfecto, a ese sí deciden no creerle. Es mucho lo que se pierde. Y Dios, por el contrario, sí no pierde nada.
porque Dios es Dios. Él no dejará de ser sin nosotros, ni dejará de ser con nosotros. Dios es Dios, majestuoso, omnipotente, omnipresente, el Todopoderoso. Yo lo reto al ateo, al que no cree en Dios, que lo busque, que se doblegue ante Dios para que Dios se le manifieste, para que salga el ateo de esa condición en la que está, que lo único que lo va a llevar es al camino de la perdición, y que un día que muera, porque tiene que morir, por más ateo que sea, hombre, va a despertarse en el infierno. El infierno es real, el paraíso es real, todo aquello es más real que nuestra propia realidad. Entonces, ese es mi mensaje, que Dios ilumine a cada cual. Señor, yo te lo pido, y pido a cada persona que quiera hacer esta oración, persona que de pronto ha dudado de Dios, que le ha fallado a Dios, que le ha faltado fe, lo invito a que haga esta oración, y reto a cualquiera que sea ateo también, que pruebe, nada pierde. Y le oramos a Dios, no es mucho tiempo, un minuto nada más o menos, para que Dios esté con nosotros, para que Dios nos ilumine y nos ayude. Señor Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Dueño del universo, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias y honra a ti por siempre, por los siglos de los siglos. Señor, sin ti no somos nada, somos tu creación, Dios mío, te necesitamos. Dios, socórrenos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a aumentar nuestra fe. Señor, ayuda a aquel que está fuera de tu camino a que te crea, Dios de los cielos. Pedimos, Señor, manifiéstate, Señor, aunque tu manifestación está en toda la creación. Te pedimos, Señor, ayúdanos, bendícenos, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que tu poder sea sobre nosotros, Padre Celestial, que derrame bendición sobre nuestras vidas, que tu reino sea en este mundo, sea en nosotros, Señor, venga a esta tierra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, Dios mío, nuestras faltas. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Padre Celestial. Oh Santo Dios, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Dios, tú existes, tú eres, por ti estamos, Señor. Tú nos manejas, tú controlas todo, Señor. Nada se hace sin tu voluntad, Padre Celestial. A veces humanamente consideramos cosas que son malas. A veces, Señor, tú tienes que reprendernos, Dios mío. Te damos gracias por todo, Señor, tanto por lo bueno como por lo malo. Así como Job te agradeció, Señor, por todo lo que le sobrevino, así nosotros también lo hacemos, Padre Celestial. Señor, gracias, en ti creemos. Tú existes, Señor, no somos nada. No tenemos, Señor, por qué cuestionarte, Dios de los cielos. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santo Dios, que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, me despido. Muchas gracias por haber tenido paciencia, haber escuchado esta palabra, este sermón, como lo quieran llamar, esta enseñanza. Ruego, espero en Dios que produzca algún fruto esto que he enseñado bajo la autoridad, bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el permiso de Dios. Espero que esto sea de bendición y que produzca su fruto, que se haga sobre todo lo que sea la voluntad de Dios. Muchas gracias. Espero en otro tiempo seguirles compartiendo y ojalá cada vez